Un saludo para todos. Espero que hayan tenido una buena semana. Ahora los invito para inclinar el rostro para orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre eterno, queremos agradecerte la oportunidad que nos das de poder compartir tu palabra en esta tarde. Te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu nos guíe y que sea tu palabra la que abra los corazones, que sea una bendición para cada uno de ellos. Te lo pedimos y te lo rogamos en el glorioso nombre de Jesús. Amén. A veces no nos gusta esperar, ¿verdad? Es una pregunta que me hago yo mismo, que a veces queremos que hacer las cosas y no esperamos la respuesta. Y lo que le pasó al pueblo de Israel lo vamos a ver en el capítulo 32 de Éxodo. Vayamos a él y abramos nuestras Biblias para que podamos entenderlo. Dice: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y les dijeron: levántanos, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón le dijo: apartad todos los zarcillos de oro que están de la oreja, y vuestras mujeres y vuestros hijos y vuestras hijas, y traérmelo. Entonces todo el pueblo se apartó de los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron. Y Aarón, y él tomó de la mano de ellos y le dio forma sutil y le hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron a Israel: estos son los dioses que nos sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó Aarón y le dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y el día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrenda de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Aquí vemos que cuando nos apartamos del camino de Dios y no sabemos esperar las bendiciones, porque muchas veces Dios nos quiere bendecir y Dios nos lleva por un camino, pero nosotros nos impacientamos y queremos andar nuestro propio camino. Y lo que le pasó al pueblo de Israel nos puede estar pasando a nosotros mismos, a mí o a cualquiera de los que estemos escuchando este mensaje, que vemos conocido el Evangelio, vemos conocido todas las bendiciones que Dios nos ha dado, y ¿qué hacemos? A la primera de cambio nos desesperamos, y viendo todo lo que Dios ha hecho en el pasado en nuestra vida, vemos que el pueblo de Israel, Dios lo había sacado de Egipto, había abierto el mar rojo para que pasaran, y lo había guiado por una nube de día, y de noche una columna de fuego, y estaba a su lado, pues, y todo eso lo hizo Dios para que su fe fueran aumentadas. Pero ¿qué hacía el pueblo? El pueblo daba voces, quejándose, murmurando, y Dios es un Dios, yo digo que Dios es tan grande, tan maravilloso, que Él conocía a ese pueblo, porque decía que era un pueblo de dura cerviz, que a pesar de que Dios había hecho todos esos milagros, ellos no comprendían. ¿Por qué? Porque no tenían a Dios en su corazón. No digo que todos, porque había un pueblo, Dios tenía un pueblo ahí que era fiel a Dios. Y vemos que muchos cedieron, y muchos vamos a ver en Patriarcas y Profetas. ¿Qué nos dice sobre eso? Está en página 289. Dice así: permanecieron fieles al acto con Dios, pero la mayor parte del pueblo se unió a la apostasía. Unos pocos osaron denunciar la
la propuesta de imagen como idolatría, fueron atacados y maltratados. En la confusión del alboroto perdieron la vida. Dice, Aarón temió por su propia seguridad y en vez de ponerse solemnemente de parte del honor de Dios, cedió a la demanda de la multitud, y su primer acto fue ordenar que el pueblo quitara todos sus ataretes de oro y se le trajeran. Quiere decir que ahí Aarón vemos que cometió un gran error, porque en vez de ponerse de parte de Dios, ¿qué hizo Aarón? Se puso de parte de los hombres. Y conociendo pues, él había sido el ungido de Dios. Y sí que se puso de parte por el miedo. Tenía el miedo de que el pueblo lo matara. Y temió por su vida. Pero no tenemos que temer si tenemos que decir la verdad. Si tenemos que hacer las cosas, tengamos que hacerlas, porque no estamos injuriando a Dios cuando no hacemos las cosas sabiendo las cosas buenas, y dejamos pasar por alto aquellas cosas que tienen que denunciarse. Porque el pecado es algo que tenemos que denunciarlo. Si vemos cometido un error, tenemos que aceptar el error y no quedarnos callados, sino reprenderlo. Y vemos que ese pueblo cometió un gran pecado, y vamos a seguir estudiando para entender más de esto. En el capítulo 32, del 7 en adelante. Y entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto sea corrompido, pronto sea apartado del camino. Aquí dice que si no guardamos los mandamientos de Dios, fácilmente nos apartamos del camino. ¿Por qué? Porque nuestra fe se va perdiendo. Porque ya no vemos a Dios, sino vemos las cosas del mundo. Si no empezamos a ver aquello que vivíamos antes, aquellas cosas que hacíamos antes, empezamos a hacerlas nuevamente y nos vamos apartando del camino. Tenemos que volver al Señor. Si tú en este momento te has apartado del Señor, vuélvete a Él, vuelve al camino. No permitas que el mundo te arrastre, sino vuelve al camino. Sé que si estoy hablando para una persona que se ha alejado del Señor y si ha alejado del Señor, es hora de volver, que vuelva al camino, porque Dios está ahí para ayudarle, para reconciliarse con Él. Pero tenemos que tomar esa decisión de volver al Señor, de volver al camino y volver arrepentido y humillarnos ante el Señor, porque de lo contrario vamos a ser destruidos, porque el pecado dice que el pecado es muerte, y tal vez no morimos inmediatamente, pero es una muerte espiritual. Es decir, que lejos del Señor estamos muertos, y es lo que le pasó al pueblo de Israel. Se desviaron de la senda del camino que Dios le dijo que guardaran, y se volvieron a esos caminos que llevaban antes. No tenemos que volver al mundo antes, tenemos que volver al Señor cada día. Tenemos que hacer las cosas que el Señor nos pide, tenemos que ser obedientes a Él, no dejar que nada nos quite el amor que Él nos ha dado. Porque el enemigo lo que quiere es desanimarnos, quiere que nosotros no hagamos las cosas que Él nos pide. Y sé que siempre tenemos lucha, pero sabemos que Dios está ahí, y si clamamos a Él, Él nos va a responder. Seguimos estudiando lo que nos dice. Y dijo Jehová a Moisés, yo he visto este pueblo que por cierto es pueblo de dura cerviz. Dice que era un pueblo dice que era que Moisés, Dios le dijo a Moisés que era un pueblo de dura cerviz. Que dice que a pesar de que
que Dios había hecho tantas cosas en ellos, eran un pueblo duro, que no querían entender, no querían comprender lo que Dios había hecho por ellos en un pasado, que los había sacado. No querían eso, eran pueblos duros. Y muchas veces también nos falta a nosotros, que a pesar que Dios nos ha librado de muchas cosas y nos ha sacado de muchas cosas, nosotros seguimos endureciendo el camino, endureciendo nuestro corazón para andar en el camino que Él nos pide. ¿Por qué? Porque tenemos un pie adentro y un pie afuera. Quiere decir que queremos estar en el mundo y queremos estar con Dios. No, si estamos con Dios, tenemos que estar con Él. Y si no, nos vamos apartando poco a poco, porque no podemos estar así. Dios quiere nuestro corazón, que seamos íntegros a Él, que seamos firmes a Él. A Aarón le pasó porque le faltó dureza. Y a veces a nosotros también nos falta eso, tener fuerza de voluntad. Dice, y el 10 dice, y ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y en ti yo haré una nación grande. Y entonces Moisés oró en presencia de Jehová. Y sí que aquí Dios quería consumir al pueblo, pero qué maravilloso es que la oración intercedora. Así que Moisés intercedió por ese pueblo. Y asimismo Jesús está intercediendo por cada uno de nosotros. Si tú tienes a algún amigo que quieres llevar a tus pies, sigue intercediendo por él, porque Dios tiene su tiempo y Dios va a tocar ese corazón, pero sigue intercediendo por él, porque la oración intercedora es poderosa. Y ya lo vemos aquí, Dios intercedió por el pueblo para que no lo destruyera, porque Dios estaba dispuesto a destruir el pueblo, pero porque el pueblo había pecado, y dice que la paga del pecado es muerte. Y entonces Moisés oró en presencia de Jehová, su Dios, y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué? Dice, ¿y por qué has hablar del egipcio diciendo, para mal los sacó, y atarlos en el monte y para traerlos sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Vamos a ir al Patriarcas y Profetas. ¿Qué nos dice? En la página 291 dice, durante los pocos meses transcurridos desde de Israel, había salido de Egipto, los informes de su maravillosa liberación se habían difundido entre todas las naciones circunsidencianas, y un gran temor y terrible presagio dominaban a los paganos. Todos estaban observando para ver qué haría Dios con Israel por su pueblo. Si este era destruido, ahora su enemigo triunfarían y Dios sería deshonrado. Los egipcios alegrarían que sus acusaciones eran verdaderamente, que Dios es el lugar de dirigir a su pueblo al desierto para que hicieran sacrificio, lo habría llevado para sacrificarlo. No tendrían en cuenta los pecados de Israel, la destrucción del pueblo, la cual Dios había honrado tan señaladamente, cubriría el oprobio de su nombre. Cuán grande es la responsabilidad que descansa sobre aquellos a quienes Dios honró en gran manera para enaltecer su nombre en la tierra. Con cuánto cuidado debemos evitar el pecado para que no provocar los juicios de Dios y no hacer que
su nombre sea calumniado por los impíos. Así que tenemos que tener mucho cuidado del pecado, porque como dice, si nosotros reflejamos el carácter de Dios, tenemos que ser coherentes, tenemos que llevar ese carácter de Dios y como acabo de leer, no calumniar el nombre de Jehová. Y vemos que Dios es un Dios maravilloso. Yo estudiando este tema, yo antes pensaba, cuando veía que veía tantas muertes cuando empecé a leer la Biblia, en el principio, cuando empecé a leer, pues veía tantas muertes que digo, ¿y cómo ese es un Dios que mata a las personas? Pero ahora me doy cuenta que Dios es un Dios justo, es un Dios misericordioso, un Dios tardo para la ira y grande en amor. Y ese Dios maravilloso me ha hecho comprender en esta meditación que Él hace las cosas por un propósito. Y a veces nosotros decimos, no, que Dios es ese Dios que castiga y que mata. No, ese es un Dios grande y maravilloso, porque vamos a ver, más adelante vamos a ver por qué Dios actúa de esa manera. Vayamos al 17. Y cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo, aradiros, y peleas hay en el campamento. Y él respondió, no es de voz de aradido, ni fuerte, ni voz de aradido, de débil, y voz de cantar oigo yo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro a la danza, y ardió la ira de Moisés, y arrojó las tablas de su mano y las quebró en el pie del monte. Ahí vemos, Dios hacía unos cuantos días atrás, Dios había hecho un pacto con el pueblo y en ese pacto dijeron ellos que iban a obedecer todo ese pacto que Dios le había dado. ¿Y qué hizo Moisés cuando bajó del monte de Sinaí y quebró las tablas? Ahí le hizo recordar que ellos mismos habían rompido el pacto que habían hecho con Dios. Ese pacto de adorarle, de obedecerles, porque la obediencia que ellos habían prometido no la habían cumplido. Y Moisés le recordó a ellos que habían rompido ese pacto que Dios había hecho con ellos. Dice, y tomó el becerro que había hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlos a polvo que apareció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Y dijo Moisés a Aarón, ¿qué te han hecho este pueblo que ha hecho este pueblo que han traído sobre él tan gran pecado? Y respondió Aarón, no se enoje mi señor, tú conoces a este pueblo que es inclinado al mal. Porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué haya acontecido. Y yo le respondí, ¿quién tiene oro? Apártalo. Y me dieron y eché al fuego y salió este becerro. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre los enemigos. Aquí vimos que Aarón quiso excusarse, no quiso aceptar pues el error que había cometido, que en vez de ponerse de parte de Dios, se puso de parte de ellos. Y así nos pasa a nosotros, que tenemos que ponernos de parte de Dios, y cuando tengamos que decir la verdad, tenemos que decir la verdad. Y seguimos, no ponernos de parte de los hombres cuando nos incitan a hacer las cosas sabiendo lo bueno, hacer lo malo, porque no nos estamos haciendo daño
a nosotros mismos. Y vemos como Aarón, que si no hubiera sido por Dios, Dios le hubiera quitado la vida. Si no hubiera sido por Moisés, no hubiera sido por Moisés, Dios le hubiera quitado la vida. Pero Dios intercedió por él. Y dice que Aarón se arrepintió, se humilló ante Dios y se arrepintió. Así, si nosotros vimos pecado, tenemos que humillarnos ante el Señor y reconocer que no vimos actuado correctamente como Dios quería. Dios está dispuesto a perdonarnos, pero si nosotros tenemos que humillarnos ante Él y aceptar nuestra condición de pecador y arrepentirnos, y Él nos va a perdonar, porque vemos como Aarón había hecho lo malo ante Dios y Moisés intercedió y Dios lo perdonó. Así mismo, tú que me estás escuchando, Dios puede interceder por ti. Si te has desviado del camino del Señor, Dios está dispuesto a perdonarte, pero tienes que humillarte ante Él y arrepentirte. Porque si no lo haces, ya estás acabado. ¿Por qué? Te va a pasar como lo que le pasó a aquellos que no se arrepintieron. Dios los destruyó, porque Dios destruye el pecado. Y si estamos en pecado, Dios nos va a destruir. Porque si nosotros nos arrepentimos, tenemos la plena seguridad que Dios nos va a perdonar. Y si vamos humillados ante Él, mejor. Así que tenemos que humillarnos. Si tenemos que aceptar que hemos cometido un error, tenemos que decirlo. He pecado y Dios nos va a perdonar porque Él es fiel y Él quiere perdonarnos y Él quiere sanarnos. Pero Él quiere que reconozcamos. Cuando cometemos un error, Él está dispuesto. Si has caído, dice, levántate, que yo estoy contigo, que te ayudo y que no te va a dejar. Si por cualquier razón caíste, Dios está dispuesto a perdonarte, pero tú tienes que dar el paso de humildad. Tienes que ir arrepentido ante Él. Vamos a leer el versículo 25 en adelante del capítulo 32. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre los enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿Quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y le dijo: Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: poned cada uno su espada sobre el muslo y pasad y volved a la puerta de la puerta por el campamento y matad a cada uno, a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme dicho por Moisés, y cayeron en el pueblo en aquel día 3,000 hombres. Yo cuando leí esto me quedé impactado. Pero cuando fui al espíritu de profecía, yo sentí que qué grande es nuestro Dios, qué maravilloso es nuestro Dios, que Él sabe hacer las cosas bien. Y lo voy a leer porque me encantó cuando lo encontré. Está en Patriarcas y Profetas, página 295. Así dice: si la transgresión no se hubiera castigado con rapidez, se habrían visto nuevamente los mismos resultados de la tierra que se habían corrompido, tanto como en los días de Noé se hubieran dejado vivir a estos transgresores, habían provocado mayores males que los que resultaron para la vida de Caín. Por obra de la misericordia de Dios, miles de personas sufrieron para evitar la
necesidad de castigar a millones. Para salvar a muchos, había que castigar a los pocos. Además, como el pueblo había despreciado su lealtad a Dios, había perdido la protección divina y privado de su defensa, toda la nación quedaba expuesta a los ataques de su enemigo. Si el mal no se hubiera eliminado rápidamente, pronto habría sumergido todas las víctimas de sus muchos y poderosos enemigos. Fue necesario para el bien de Israel el mismo y para dar a una lección a las generaciones venideras, para que el crimen fuera castigado de inmediato, y no fue a menos misericordioso para que el pecador, el mismo que lo detuviera a tiempo en su pecaminoso derrotero. Si se le hubiera perdonado la vida, el mismo espíritu que los llevó a la rebelión contra Dios se habrían manifestado en forma de odio y discordia entre ellos mismos, y por el fin se habrían destruido unos a otros. Yo cuando leí este mensaje, quedé emocionado de ver que qué grande es nuestro Dios, que sabe hacer las cosas de maravillas. Y bueno, para continuar estudiando, vamos a ver qué pasó después. Vamos al capítulo 33. Bueno, algo se me quedaba. Aquí me gusta, dice, en el capítulo 31, entonces, volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego pues a este pueblo que has cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, traerme ahora desde el libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este traeré yo de mi libro. Aquí vemos que todo lo que hacemos sea bueno. A mí me hace recordar pues que todo lo que hacemos sea bueno. Hay un libro de la vida, que dice que si vimos pecado y no nos vimos arrepentidos, eso está en el libro de la vida en el cielo. Que cada acto que nosotros hagamos, sea bueno o sea malo, está registrado allí. Y vemos como Moisés vuelve a interceder por el pueblo. Y vamos a leer el capítulo 33 en adelante. Y Jehová dijo a Moisés: anda, sube de aquí, y tú y tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, y a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: tu descendencia haré. Y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera el cananeo, y el amorreo, y el eteo, y el fedeteo, y el heveo, y el seduceo, y la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz. Quiere decir que si la presencia de Dios no está a nuestro lado, ¿de qué sirven las bendiciones? ¿De qué sirven las riquezas? ¿De qué sirven los alimentos? ¿De qué sirven todas las cosas si Dios no está a tu lado? De nada sirven. Es decir, que si la presencia de Dios no va con nosotros, nada tiene valor. Quiere decir que las cosas tienen valor cuando el Señor está a tu lado. Pues yo recuerdo dos cosas que me sucedieron. Una fue en casa. Estaba arreglando las luces que se habían quemado de la campana y no daba puesto la pieza, no la daba puesta, y oré a Dios en ese momento y en un segundo resolví el problema que tanto estaba preocupado. Pero lo importante es que cuando vamos a Dios y Él está en nuestra presencia, Dios nos da las soluciones. Y sigamos leyendo lo que nos dice el capítulo 33. Dice lo que hizo el pueblo. Dice: y la tierra que fluye leche y miel, pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz,
no sea que yo no consuma en el camino. Oyendo el pueblo estas malas noticias, vistieron luto y ninguno se puso su agravio. Quiere decir que ellos vieron que la presencia de Dios no iría más. Recibieron esa mala noticia que Dios no estaría, la presencia de Dios no estaría con ellos. Y si la presencia de Dios no está con nosotros, eso es triste. Y vemos que el pueblo, ¿qué hizo para volver a tener la presencia de Dios en su vida? ¿Qué hicieron ellos? Se despojaron. Dice, y hicieron lutos, y ninguno se puso su agravio. Porque Jehová había dicho a Moisés, di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura cerviz. En un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tu agravio para que yo sepa qué ha de hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus agravios desde el monte de Horeb. Así que ahí, agravios quiere decir que son aquellas cosas que nos impide acercarnos a la presencia de Dios, que nos impide. Puede ser un coche, puede ser el móvil, puede ser la televisión, puede ser el dinero, puede ser muchas cosas que nos impide estar en la presencia de Dios. Y vemos que este pueblo se despojó de todas esas cosas, de esos agravios. Y esos agravios son aquellas cosas que nos separan de Dios. Aquellas cosas que no nos dejan avanzar, que no nos dejan crecer, que no nos dejan encontrarnos con Dios. Y vemos pues que el pueblo se despojó. Y dice en el capítulo 10 en adelante, y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba en la puerta del tabernáculo, se levantaron cada uno a la puerta de la tienda y adoraron. Quiere decir que una vez que ellos se despojaron, ¿qué hicieron? Adoraron, y qué bueno que nos dice el Espíritu Profecía, que adoraron con alegría al Señor. Y eso también, que cuando nosotros nos despojamos, imagínate que cargamos una carga y nos despojamos de ella, no cogemos un alivio. Y el pueblo le pasó lo mismo. Y a nosotros también nos puede pasar lo mismo, porque muchas veces cargamos esa carga ahí, siempre cargamos una carga. ¿Y qué pasamos? Estamos agobiados. ¿Por qué? Porque nos vimos separados de Dios y no buscamos a Dios y no vamos a Él para despojarnos esa carga. Y entonces vemos como el pueblo se despojó de esa carga y buscó a Dios. Que dice que una vez que despojamos de las cosas que nos impiden acercarnos a Dios, vamos a ir a la presencia de Dios. Pero de lo contrario, mientras no tengamos esa fuerza de despojarnos de las cosas, vamos a estar privándonos de bendiciones. Y qué contento vemos que ellos se pusieron felices y alegres y adoraron. Y dijo Moisés a Jehová, sigo leyendo, y dijo Moisés a Jehová, mira que tú me dices a mí que saca este pueblo y tú no me has declarado a quién enviará conmigo. Sin embargo, tú dices que yo he conocido que tu nombre has hallado también gracias en mis ojos. Y ahora pues si hallado gracias en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracias a tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te haré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Y dice que si la presencia de Dios no va con nosotros, no podemos avanzar. Entonces Moisés les dijo que si la presencia de Dios no iba con ellos, mejor que se quedaran ahí. Y vemos más adelante, pues vamos a seguir leyendo. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracias en tus ojos, y yo y tu pueblo, sino que en que tú andes con nosotros, y que yo
que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Y Jehová dijo a Moisés: también esto haré, esto que has dicho, por cuanto has hallado gracias en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Y entonces dijo: te ruego que me muestres ahora tu gloria. Dice que Moisés pidió conocer la gloria de Dios. Y vemos que Moisés, Dios escuchó a Moisés porque sabía que Moisés era de humilde corazón, que él hacía las cosas con humildad y que él pues ya él había visto que estaba intercediendo por el pueblo, que él quería que era el pueblo suyo, y en realidad era el pueblo de Dios, pero Moisés estaba haciendo esa obra porque sabía que era el pueblo de Dios. Y Dios hizo lo que Moisés le pidió. Y así que Dios es tan grande y misericordioso que podemos estar condenados, pero si vamos al Señor y Él tiene misericordia de nosotros, Él nos va a perdonar. Y para ir terminando, vamos a ir al capítulo 34 para finalizar. Y dice así: y Jehová dijo a Moisés: alístate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribe sobre ellas y las tablas de las primeras que estaban en la tabla primera que quebraste. Y prepárate pues para mañana y sube mañana al monte de Sinaí, preséntate ante mí sobre la cumbre. Aquí Jehová le dijo a Moisés que se alistara, que se preparara. Y nos hace recordar a nosotros, este mensaje nos hace recordar a nosotros, a cada persona que nos está escuchando, que Dios está al venir, que nos está diciendo: prepárate para el encuentro, alístate, prepárate. Quiere decir que Él nos está diciendo que nos preparemos porque su venida está por venir, que nos alistemos, que nos preparemos porque su venida está al venir. Jehová le dijo a Moisés que se preparara, que se alistara, y a nosotros nos dice que nos preparemos porque la venida del Señor está pronto. Y para terminar, quiero hacer un llamado a aquellas personas que se han alejado del Señor, que un día estuvieron en la senda y hoy no están, que vuelvan a la senda. El Señor está dispuesto a perdonarlos. Él está dispuesto a darle una nueva oportunidad antes que se cierre la puerta a la gracia. Que Dios está ahí, no importa lo que hayas hecho. Si me estás escuchando, Dios está tocando tu corazón. Ábrele la puerta. Como dice Apocalipsis 3:20, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Quiere decir que si le abrimos la puerta al corazón del Señor, Él nos va a rescatar. Él nos va a recibir. Inclinemos el rostro para orar. Padre eterno, que estás en la altura de los cielos, quiero agradecerte por darnos este mensaje, porque para mí ha sido una bendición y sé que para muchos también lo ha sido. Yo te pido, Señor, que nos ayudes a mantenernos en tu camino, que nos ayudes a cada uno de nosotros a obedecer tus mandamientos, y aquellos que necesitan venir a ti, Señor, que tú toques sus corazones, que cada uno de nosotros podamos ver en qué caminos estamos. Ayúdanos, Señor, porque sabemos que solo tú nos puedes ayudar. También quiero agradecerte por este mensaje que tú nos has dado en este día. Quiero pedirte por aquellos que un día conocieron tus mensajes
y hoy no están en esa iglesia, que tú los traigas de vuelta, Señor. Que tu Santo Espíritu los transforme y los haga venir y a volver a ese camino que nunca debieron de salir. Y ayúdanos a nosotros para seguir creciendo, para seguir compartiendo tu palabra. Sabemos que tu venida está cerca y necesitamos prepararnos. Ayúdanos para que podamos seguir intercediendo por aquellas personas que lo necesitan. Padre eterno, perdona nuestros pecados, nuestras ofensas, por las veces que también vimos sido duros como el pueblo de Israel, porque lo vimos hecho. Pero ayúdanos a no desviarnos de tu camino y hacer tu voluntad. Gracias te doy por este día que nos has dado ese privilegio de poder compartir tu palabra. Sin tu ayuda no lo podía haber hecho, Padre eterno. Por eso quiero agradecerte por todo lo que nos das cada día. Y sigue ayudándome, porque yo sé que yo necesito de ti, Padre eterno, como todos los que estamos escuchando necesitan de ti. Te pido que te quedes con ellos y los bendigas y los cuides y los protejas allí donde estén. Te lo pido y te lo ruego en el glorioso nombre de Jesús. Amén.